donde sea que ustedes se especialicen, no van a poder deslindarse de la geotecnia, ¿no? O sea, hacen un camino, tienen que ver geotecnia, hacen un edificio, tienen que ver geotecnia, hacen un puente, tienen que ver geotecnia, hacen un canal de riegos, está la geotecnia presente, hacen una presa, está la geotecnia presente, hacen una planta de tratamiento de aguas residuales y está la geotecnia presente. Por tanto, ya en el contexto ingenieril, cuando ya ustedes sean ingenieros, van a poder ser mejores ingenieros en la medida que puedan manejar la geotecnia. Si bien es cierto que cuando ustedes salgan de la universidad van a tener que subcontratar los especialistas de geotecnia, pero créanme de que la geotecnia les va a ayudar mucho a poder ser ingenieros más completos, se podría decir. ¿Ya? Por eso es que estaba pensando cómo hacer una introducción y he decidido poner ese primer párrafo, ¿no? Durante la planificación, diseño y construcción de cimientos, muros de contención, estructuras de retención de tierras, aquí habría que complementar, no sé, puentes, todo lo que ustedes se imaginan que tiene alcance de la ingeniería civil, ¿no? Es útil conocer la geotecnia y para eso es útil conocer como introducción y como preámbulo el origen, de dónde vienen los suelos y qué tipos de suelos son con los que nos vamos a encontrar al momento de emplazar una estructura, un canal de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué esta parte de suelos y rocas, a pesar de que es hasta aburrido se podría decir, ¿por qué es importante conocer? Porque el momento en el que ustedes manejen qué tipo de suelo y cuál es el origen del suelo en el que ustedes van a trabajar y emplazar una estructura una estructura en general, vamos a decirlo así, el momento en el que ustedes determinen y puedan saber o puedan conocer el origen del tipo de suelo, les va a dar una idea de más o menos cómo se va a comportar el suelo ante la eventualidad de trabajar sobre el mismo suelo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes manejen estos conceptos. Algún momento cuando yo estaba cursando la materia de geotecnia decía, pero no es muy interesante saber un suelo sedimentario, un suelo, no sé, y cuáles son los procesos de meteorización. Bueno, a mí qué me importa como ingeniero civil, ¿no es cierto? Pero ya cuando sales y cuando empiezas a ejercer la profesión, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que sí es importante saber con qué tipo de suelo te estás vinculando para poder entender de alguna manera o como elemento preliminar el comportamiento que va a tener ese suelo cuando tú lo trabajes, cuando tú hagas cosas encima de ese suelo. Entonces, por eso es importante saber el ciclo de las rocas, el proceso de sedimentación de las rocas, ¿no es cierto? Y por eso es que he puesto ahí que los esquemas o el esquema general de los procesos por los cuales se forman los diferentes tipos de rocas es importante conocer, ¿ya? También es importante saber que la erosión de la roca y la naturaleza de la formación de diversos tipos de depósitos del suelo, ¿no? Que tienen que ver con los procesos sedimentarios que generan los tipos de suelo, ¿no? Es muy importante conocer. Ahora voy a hacer un paréntesis. Fíjense que en Cochabamba, todos conocemos Cochabamba. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. En Cochabamba, algunos deben vivir en la zona norte, otros en la zona central y otros en la zona sur, digamos, ¿no? De Jaihueco para adelante. Bueno, Jaihueco ya es casi zona centro. Pero vamos a pensar que estamos hablando de la zona sur, ¿no es cierto? Distrito 14, Distrito 9, etcétera, etcétera.
Entonces, ustedes saben muy bien, y si no saben, se los cuento, de que los tipos de suelos no son iguales a pesar que estamos en Cochabamba, ¿no? En la parte norte, los tipos de suelos son más granulares por el proceso de sedimentación diferencial longitudinal, ¿ya? Eso ahorita vamos a saber qué significa eso. Al medio hay suelos un poco menos granulares, o sea, estamos hablando de suelos un poco más finos, y en la zona sur ya no tanto ya yendo a Punata, ¿no? Porque ahí ya otra vez entramos a suelos granulares, sino que en la zona sur, por, no sé, por Champarrancho, por la Laguna Lalay, mismo Jaihuayco, un poquito más abajo, por esa zona, los suelos son más finos todavía. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta, y esto es una pregunta de sentido común. Tal vez puedan ustedes responder, y esto ya va a apuntar. Pregunta, ¿por qué se da esa situación? Es decir, ¿por qué los suelos son más granulares al norte, un poco menos o sea, granular grueso, y luego al medio de Cochabamba, por la Heroínas, por esa zona, la universidad es un poco menos grueso, y en la zona sur es más fino? A ver, se abre el debate. Por puntuación, jóvenes. Por la erosión que genera el agua, ingeniero. Por favor, primero el nombre, porque no los puedo ver, estoy con la presentación. Primero el nombre y... José Alberto Muriel. ¿Perdón? Por José Alberto Muriel. Ok. Ahora sí la respuesta. Por los distintos tipos de erosión, ingeniero, en este caso del agua. Como es como un valle, el agua tiende a arrastrar los sedimentos, digamos, y erosionar y arrastrar los más finos a las zonas más bajas, digamos. De acuerdo, está bien. ¿Alguien más quiere participar? David Ricardo Slime. Nombre, por favor. David Ricardo Slime, ingeniero. David Ricardo Slaime, ok. ¿Cuál es tu respuesta? Y se presenta ese tipo de granulometría porque antes Cochabamba era como un lago y como se ha ido secando, por ese motivo la sedimentación hace diferente desde la zona más alta, como decía mi compañero, de la zona más alta hasta la más baja. Pero es motivo porque era lago antes. Cochabamba por ese motivo sería, ingeniero, que tiene esa variación por la sedimentación. Ok, gracias. ¿Quién más quiere participar? José Armando Ortega Rojas, ingeniero. José Ortega Rojas, ok. Sí. Yo lo que creo es por los distintos métodos de meteorización que han debido sufrir las rocas a lo largo de su sedimentación, ya que existen diferentes tipos de condiciones climáticas, más que nada, y condiciones externas también, a lo largo de distintas superficies. Por ejemplo, puede ser meteorización por efecto del agua, por efecto del viento, o simplemente por desgaste, ¿verdad? Entonces, por eso se tienen diferentes tipos de granos en distintos puntos de la superficie. Gracias, José. ¿Quién más? Aquí, ¿qué? Luis Aguilar. Sí, correcto. Ya. Yo pienso que es más que todo por las formaciones geológicas durante los años que fueron ocurriendo, como decía mi otro compañero, que antes era como un lago, entonces todo ese tipo de cambios ha ido que se vayan formando de esta manera, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Aquí, ingeniero. David Froilán. Ingeniero, sí, pienso que es por la transportación del agua que va depositando de un lugar a otro lugar la roca Inge. ¿Cuál es tu otro apellido? ¿O es David Froilán, son dos nombres? Tudela, sí. Tudela. Ok, gracias. ¿Quién más? Yo, ingeniero. Ariel Montaño. Inge,
los procesos para que se formen las rocas, por ejemplo, en las partes más altas, se han dado por efecto del magma que salió hace muchos años, ¿no? Lo cual ha hecho que ahí se encuentren las rocas o las piezas más grandes. Y por acción del tiempo y demás ha sufrido distintos procesos físicos, geológicos, las cuales han ido transportando mediante la erosión hídrica, erosión del viento y demás, a las partes más bajas, y conforme han ido bajando se han ido también desgastando, se han vuelto un poco más pequeñas en la parte media y mucho más finas en la última zona, ¿no? Que es la zona sur. Es por eso que tenemos diferentes tipos de suelo en un área tan pequeña como es Cochabamba, por ejemplo. Gracias. ¿Y más? Raúl Edgar Huanca Velarde, ingeniero. Ok, Raúl. Edgar Huanca Velarde. Ya. Y, ingeniero, yo creo que es más que todo por la deposición, debido a todos estos tipos de erosión, la erosión por el agua, por el aire, y se han depositado los sedimentos en distintas partes de Cochabamba, más que todo porque estamos en un valle y en sí, entonces en base a la altura se han ido depositando estos tipos de suelos, y por eso tenemos más que todo en ciertas partes suelo de grano fino y en otras suelo de grano grueso. Gracias, Raúl. Ariel Montaño, ¿cuál es tu otro apellido? Montaño Mérida, ingeniero. Gracias. ¿Quién más? Flores Terrazas Alejandro, ingeniero. Adelante. Esto puede ser llevado a la erosión y a los grandes vientos que pueden llegar a la ciudad de Cochabamba, debido a que la zona más montañosa de Cochabamba se encuentra por la parte céntrica y la parte norte de la ciudad de Cochabamba. Provoca grandes vientos, llevando la mayoría de estos a la zona más plana o con más planicie que tiene la ciudad de Cochabamba, que es la zona sur, llevando todo lo que vienen siendo el polvo o sedimentos más finos hacia la zona sur de Cochabamba, ingeniero. Gracias, Alejandro. ¿Quién más? Leonardo Erenzi Villazón, ingeniero. A ver, Leonardo, ¿qué dices? Sí, también estoy de acuerdo con mis compañeros que en la parte norte, como tenemos las montañas, tenemos un suelo más duro, más rocoso, y en la parte sur tenemos un suelo más limo. También puedo complementar que en esta parte de los cerros tenemos un severe más alto, ¿no? Y en la parte sur un severe más bajo también tienen nuestros suelos. Ok. Uno más para tener 10. Dije yo, Taquichiri, aquí de Cristian. Cristian Taquichiri. Adelante, Cristian. Ya. Se debe a la deposición de los granos más finos que estén en la zona sur y en el granos más gruesos en la zona norte, debido a que las intensas lluvias depositan los granos más gruesos en función a una crecientemente, haciendo que los granos gruesos se depositen en la zona norte, y mediante que las aguas caen y lo traen mediante como un lago, como me mencionan mis compañeros que Cochabamba era antes. Las partículas más finas se depositaron en la zona sur, que es la donde está la menor altura. Gracias, Cristian Taquichiri. ¿Cuál es tu segundo apellido? Aguirre. Aguirre. Bueno, en general todos tienen una idea bastante próxima a lo que ocurre en Cochabamba, ¿ya? Y para precisar un poquito más la idea y para redondear, sobre todo para todos los que están en sala, este es un tema de un proceso de sedimentación diferencial longitudinal. Tiene que ver directamente con el transporte que genera o la erosión que genera el agua, ¿ya? Cuando llueve y los cerros o las rocas que están en los cerros tienden a moverse por el arrastre del agua, ¿no? Lo que decían varios de ustedes. Entonces tiende a moverse hacia las partes más bajas.
Entonces, lógicamente, los granos más gruesos van a ser un poco más difíciles de ser arrastrados por el agua, y el agua va a poder arrastrar hasta las zonas más bajas, dejando en distintos lugares, según al peso de las partículas más finas van a llegar a las partes más bajas, ¿no? Entonces, en las partes más bajas es donde se va a quedar los sedimentos más finos. Entonces, ese es el ciclo, eso es lo que sucede. Hay una precisión que hay que hacer en función a la aclaración que hacía uno de sus compañeros, creo que fue Leonardo, hablaba de un CBR. En realidad, es verdad, sin embargo, debemos pensar de que los CBRs más que todo son parámetros que se utilizan en carreteras. Si queremos hablar de resistencia del suelo en estructuras, tenemos que hablar de capacidad portante o capacidad de soporte del suelo, ¿ya? Eso seguramente lo vamos a ir profundizando un poco más a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la asignatura. Muy bien, entonces, ¿cómo determinamos, después de haber visto esto, cómo determinamos justamente esa granulometría, esa gradación, ese porcentaje de partículas de distintos tamaños? Es cabalmente con un análisis granulométrico que va a determinar no tanto la forma de las partículas, lo he puesto ahí simplemente como aclaración, pero va a determinar el tamaño de las partículas, ¿no? Entonces, para los que ya han cursado la materia, ¿han visto ustedes los análisis granulométricos en el laboratorio de geotecnia de San Simón? Sí. Ok. Denme un segundito, por favor. Bien. Ok, vamos a volver a compartir pantalla. Pasa que ha entrado una llamada y ahorita estoy apagado mi celular. Listo. Entonces, para los que han visto el ensayo de análisis de granulometría, bueno, habrán podido notar, por ejemplo, de que se pone diferentes tamices, ¿no? En diferentes alturas, y en función a eso se va determinando los porcentajes en cuanto a la cantidad de material que se va quedando en cada uno de los tamices. Es así como se determina básicamente la gradación de los suelos, ¿ya? Bien, lo que les decía en un principio, ahí les he puesto algunas fotografías, ¿no es cierto? Fíjense la de acá abajo, esta básicamente. Miren la importancia de conocer esta parte de la ingeniería civil, que es la geotecnia, ¿no? Esas estructuras tan imponentes ahí, básicamente al borde de unos taludes que están siendo erosionados permanentemente, ¿no?
la importancia de la geotecnia para evitar, fíjense la foto de la parte superior izquierda, la gran importancia de conocer geotecnia para evitar ese tipo de colapsos y para poder construir estructuras. He puesto esta foto de acá que por mucho tiempo y hasta el día de hoy todavía sigue siendo un edificio icónico en Cochabamba, ¿no? Entonces es fundamental poder pensar de que la geotecnia sí es importante, sí les va a permitir generar estructuras más seguras y también precautelar este tipo de eventos, ¿ya? Ok, ya hemos hablado un poco de esto, los ciclos de las rocas, el origen del suelo. Ahí he redactado algo para que ustedes puedan ver. Los granos minerales que forman la fase sólida de un agregado del suelo son el producto de la intemperización y la erosión de las rocas, lo que habíamos hablado, lo que ustedes han también respondido. Muchas de las propiedades físicas del suelo son determinadas por el tamaño, la forma y la composición química de los granos. Muy bien. Ahora, las rocas se pueden dividir en 3 tipos básicos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Cada una va a depender, ¿no?, del proceso que ha sufrido para poder haber llegado a ese punto, ¿no? Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación del magma expulsado del manto de la Tierra. Esto es lo que algunos de ustedes decían, ¿no? Las rocas sedimentarias se forman por acumulación de sedimentos, es lo que acabábamos de hablar, ¿no? Y alguien decía que el viento, ¿no? Evidentemente el viento también tiene mucho que ver, pero el agua es mucho más contundente en cuanto a los procesos de sedimentación. Nosotros no tenemos tanto efecto del hielo en Cochabamba, pero mismo en Bolivia, en la zona occidental, tenemos el efecto del hielo, que es importante en el tema de las rocas sedimentarias. Pregunta, ustedes ya han pasado geología, ¿no? Porque geología, cuando yo estaba estudiando, era de tercer semestre, creo, o de cuarto. Segundo semestre. Segundo, ¿no? Entonces, ya han pasado ustedes geología, ya han debido ver todas estas cosas en geología, ¿no? Rocas metamórficas, más. Yo recuerdo que el docente que yo tenía, ya no me acuerdo su nombre, pero él llevaba rocas de diferentes formaciones y demás, y nos hacía ver, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, las rocas metamórficas resultan de la transformación de las rocas preexistentes que han sufrido ajustes estructurales y mineralógicos en sus condiciones físicas y químicas. Eso más es teoría, ¿no? Bueno, el proceso de meteorización. La meteorización está, digamos, dividida, o podemos entenderla por 2 fenómenos: la meteorización mecánica y la meteorización química. ¿Qué es el proceso de meteorización? Es la descomposición de las rocas, la descomposición de las rocas por 2 procesos, ¿no? Como les decía, la meteorización mecánica, la meteorización química. Y la meteorización mecánica es causada por expansión y contracción de rocas. La meteorización química es un cambio, ¿no?, de los minerales de rocas que se transforman en nuevos minerales por reacciones químicas. Bien, en realidad la meteorización viene muy ligada, podríamos decir, a los procesos de transporte, ¿no? Ahí, a ver, pregunta: ¿cómo podemos entender los suelos glaciales, aluviales, lacustres, marinos y eólicos? Se abre el debate.
Raúl Edgar Huanca Velarde, ingeniero. Un segundito, por favor. Ya. Raúl Edgar Huanca Velarde. Muy bien. Es por el tipo de erosión, ingeniero. Los suelos glaciares son generados por erosión debido al hielo o el deshielo. Los suelos aluviales debido a la erosión por la lluvia. Los suelos lacustres y los suelos eólicos son debido a la erosión del viento. Bueno, en sí son depósitos. Ok. ¿Y los lacustres y marinos? En los marinos, si mal no me equivoco, es debido al arrastre o a los depósitos que existen, debido al, ¿cómo se diría esto en sí? Los ríos transportan sedimentos al mar y el mar los deposita en sí, o se depositan ahí. Ya, ok. ¿Quién más quiere participar? Moreno Galindo Esteban, ingeniero. Moreno, ¿qué? Galindo Esteban. Esteban Moreno Galindo. Galindo. Muy bien. Si mal no recuerdo, para corregirlo mi compañero, en el libro menciona que los suelos marinos son debido a, o bueno, los depósitos marinos es debido a las olas del mar, al arrastre que tienen estos en las costas. Ya. ¿Y los lacustres? De los depósitos que se forman en los lagos. Ya. ¿Quién más quiere participar? Flores Terrazas Alejandro. ¿Ya? Ya, los suelos glaciares son a partir de los materiales depositados por los glaciares. Los aluviales vendrían siendo sedimentos depositados por los ríos y corrientes de agua. Los lacustres vienen siendo a partir de los sedimentos al fondo de los lagos, y los marinos vienen siendo por las áreas costeras y los lechos marinos, mientras que los eólicos son los sedimentos por el aire, ¿no? Transportados y depositados por el viento. ¿Quién más? Antonio García, yo era. Antonio García. Joe Aaron. ¿Ya? Los suelos glaciares son los suelos formados por el transporte y disposición de los glaciares. Los aluviales, si no me equivoco, son los suelos transportados por las corrientes de agua y depositados a lo largo de la corriente. Los lacustres son suelos formados por la deposición en lagunas de reposo, y los suelos marinos son los suelos formados por la deposición en mares. Y los eólicos son los suelos transportados y depositados por el viento. Gracias. ¿Quién más? José Armando Ortega Rojas, ingeniero. Ya. Bueno, como mis compañeros estaban diciendo, ¿no? Casi todo el tiempo son diferentes tipos de transporte, ¿verdad? Y bueno, los suelos glaciales son depósitos, ¿verdad? Son aquellos minerales transportados y depositados por hielo, rocas y sedimentos, ¿no? Los aluviales también lo mismo, ¿verdad? Son sedimentos transportados por el agua. Los lacustres igual, ¿no? Son materiales arrastrados por el agua y estos crean los suelos. Y bueno, los marinos son minerales marinos y sedimentos también transportados, ¿no? Y como dijeron mis compañeros, los eólicos de igual forma son aquellos minerales transportados por el viento, más que nada. De acuerdo, fíjense, les he preguntado algo que está anotado ahí o que está escrito en la pantalla, ¿no ve? Los glaciales tienen que ver con, bueno, a ver, los productos de meteorización pueden permanecer en el mismo lugar o pueden ser movidos a otros lugares, y va a depender mucho del medio de transporte o el medio que ha generado el movimiento para que podamos clasificarlos. Los glaciales con el hielo, los aluviales con el agua, los lacustres y marinos con la gravedad y los eólicos con el viento. Así de simple nomás es, ¿no? En los nombres ya se puede ver. Okay, pasamos.
esto es algo que más o menos les había comentado, un poco lo que pasa, ¿no? Aquí obviamente esta gráfica no tiene los nombres que manejamos normalmente como ingenieros civiles, pero nos da una idea de cómo es que se generan los sedimentos, ¿no? Por eso es que he puesto ahí que después de la meteorización, el suelo formado, alguien por favor puede no rayar la pantalla, ahorita no puedo, a ver. Quiten eso, por favor. Gracias. Les decía que después de la meteorización el suelo formado puede permanecer en un solo lugar y a eso se llama suelo residual o ser transportado por agentes naturales como el agua, corrientes de aire, hielo, todo aquello que habíamos visto. Además, de los suelos transportados y residuales hay turbas y suelos orgánicos que derivan de la descomposición de materiales orgánicos. Claro, fíjense que no solamente, como ya el hombre interviene en la naturaleza, ya no solamente tenemos que hablar de estos tipos de suelos, ¿no? Hay también los suelos generados, en realidad no serían suelos, serían depósitos simplemente, ya generados por la intervención de la mano del hombre, que tienen que ver con suelos orgánicos. Por ejemplo, fíjense, en la zona de Caracara, donde es el relleno sanitario, no podemos hablar del suelo, ¿verdad? Tenemos que hablar de rellenos orgánicos y demás. Y ahí hay hay una cantidad de gente grande que ha ido a vivir a los alrededores y con seguridad, a medida que han ido avanzando, han ido generando estructuras por encima de terrenos que ya tienen suelos orgánicos, ¿no? Suelos orgánicos de relleno. Ahora, hay que aclarar una cosa para que no se confunda, los suelos orgánicos también son generados en la naturaleza por el tema de la descomposición de los árboles y en fin. Bien. Acá estamos entrando un poco más en materia. Voy a tratar de pasar rápido esto ya para que no sea muy aburrido, porque la verdad es que tenemos harta materia que llevar, ¿no? Y lo que me interesa el día de hoy ya es generar el escenario para que todos ustedes puedan preparar sus clases y además generar el tema de las prácticas, que es lo más importante. Nos decíamos que los suelos residuales se encuentran en zonas donde la tasa de meteorización es mayor que la velocidad a la que los materiales intemperizados son llevados lejos por los agentes de transporte. ¿Ya? Obviamente es un criterio, es un concepto que lo pueden encontrar en libros, no hay mayor discusión al respecto. Acá estoy planteando una gráfica para que ustedes puedan ver. Esta presentación se las voy a pasar también para que ustedes puedan revisarla posteriormente. Bien, acá he puesto una foto que tiene la foto por sí misma ya nos da una idea de cómo funciona la naturaleza en el proceso de transporte, en el proceso de meteorización, en el proceso de sedimentación diferencial longitudinal. Ahí vemos un talud del cual evidentemente una parte ya ha sido desprendida por el efecto seguramente del agua y hay otra parte que todavía está ahí con algunos bolones, con algo de grava, con algo de arena seguramente, y eso es lo que va a ser transportado en el transcurso del tiempo por el efecto de las lluvias y por el efecto del agua, ¿no? Este es un depósito aluvial, es muy diferente al depósito que hemos visto, a la gráfica que hemos visto anteriormente. En este depósito se puede percibir claramente cómo ha sido el proceso de sedimentación durante el transcurso del tiempo, ¿no? Fíjense, ahí
vemos una especie de láminas que nos da una clara muestra y nos da una certeza de lo que ha pasado con con ese proceso de sedimentación, con ese proceso de meteorización, inicialmente en las laderas de los cerros, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las zonas un poco más bajas de Cochabamba, ¿no? En las zonas más bajas de Cochabamba, los suelos son transportados, los suelos finos, y se van depositando en una especie de estratos delgados que van a generar un comportamiento particular del suelo. Entonces se darán cuenta ustedes de que es importante conocer el origen del suelo para poder saber cómo se va a comportar. Con seguridad, el comportamiento de este suelo es mucho más diferente, es muy diferente, para ser más claro, es muy diferente el comportamiento de este suelo al comportamiento del suelo anterior, ¿no? Ahí tenemos los depósitos lacustres. Los depósitos lacustres tienen que ver con la sedimentación vinculada a la gravedad, ¿no? Estos depósitos son suelos de grano fino, inminentemente y evidentemente son suelos de grano fino, ¿no? Que está mal puesta ese término, no existe término barros, con las disculpas del caso, ¿no? Y sus propiedades están relacionadas con el alto contenido de materias orgánicas, sí, porque obviamente en las partes más bajas ya suelen llegar también todo lo que son hojas y todo lo que arrastra los ríos y todo lo que arrastra la escorrentía del agua que en Cochabamba, para entender, fíjense ustedes, si están en la zona norte, cuando llueve aparece, ¿no? Aparece grava, aparece arena en las avenidas y eso hay que ir limpiando, y en la parte más baja se van a ir a depositar los elementos más finos conjuntamente con la parte orgánica de todo lo que es las hojas y las ramas que han sido arrastradas por el agua, ¿no? Bien, básicamente es eso, no amerita mayor explicación. Ahí están los depósitos glaciares, ¿no? Los depósitos glaciales, insisto, no tenemos nosotros ese fenómeno en todos los lugares del país, ¿no? Pero sí en algunos lugares ya podemos ver. En realidad no son tan glaciares, es un término un poco más complejo, vamos a decir que son producto del transporte del hielo, ¿ya? Ahí tenemos una foto, son términos muy específicos geológicos, no vale la pena entrar en detalle. Ahí tenemos más fotos de cómo se van conformando, cómo van generándose los cantos rodados. Esos son ya cantos rodados, son borlones, son piedras que vienen siendo arrastradas en el transcurso del tiempo, ¿no? Ya hemos visto los depósitos glaciales, esto ya lo van a leer ustedes cuando vuelvan a repasar lo que está en el libro de el ingeniero Salinas. Es muy importante recalcar en este momento que todos ustedes tienen que leer todos los capítulos que se van a tocar todos los días. ¿Ya? Es muy importante que puedan hacer ese ejercicio. Ahí les paso algunas fotos para que ustedes puedan distraer su vista y puedan ver qué tan importante es el conceptualizar los procesos de sedimentación. Vienen desde las cadenas montañosas, vienen de un proceso interesante que viene vinculado a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Tenemos ahí más fotos.
Los depósitos de suelos eólicos, aquí sí tenemos algunos ejemplos, ¿no? En Santa Cruz, en Oruro, en el Arenal, en Santa Cruz, en las playas del Urubó, o tal vez por el lugar del río Piraí, ¿no? Que hay bastantes dunas. Tiene que ver con el viento. Alguien en algún momento ponía, uno de ustedes ponía y realzaba la participación del viento. Bueno, pues ahí está. El viento tiene mucha participación. No es muy incidente tal vez tanto como el agua, pero sí es importante en los procesos de degradación de los suelos, ¿no? La granulometría de la arena suele ser uniforme dependiendo también de los desiertos, por ejemplo, ¿no? El tamaño disminuye con la distancia a la cual está siendo depositada la partícula, ¿no? Mientras más arriba está, es más grueso, mientras más abajo es un poco más delgado. O perdón, no más pequeño, no es delgado. Y ahí tenemos los suelos orgánicos, ¿no? Les decía de que funciona así, funciona como ya les había comentado. Evidentemente son suelos buenos para la agricultura, ¿no? Pero son los menos favorables para las construcciones civiles. No es bueno perder de vista este tipo de suelos. ¿Por qué? Porque ya les decía al iniciar la sesión del día de hoy, el comportamiento del suelo vinculado a su resistencia, que no es nada más que la capacidad admisible de un suelo, la capacidad portante de un suelo, y eso no es nada más que la resistencia del suelo ante la implementación o el emplazamiento de una estructura. Tiene mucho que ver el tipo de suelo para el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces, los suelos orgánicos son normalmente los suelos más desfavorables para poder emplazar estructuras, son los que más problemas nos van a dar, ¿ya? Ahora, los suelos granulares son los suelos que menos problemas nos van a generar, y además son los que menos recursos económicos nos van a ocasionar como demanda, entendiendo que los suelos granulares, los suelos de grano grueso, gravas y etcétera, van a ser suelos con mayor posibilidad de éxito y en función a su resistencia para emplazar estructuras, ¿ya? Eso dicho en facilito es que mientras más grava tienes, más roca tienes, gastas menos en fundaciones. Y si te vas al otro lado, cuando ya tienes arcillas, cuando tienes limos, y si te vas al extremo y tienes suelos orgánicos, es ahí donde tienes problemas, porque tienes que pensar inclusive en fundaciones profundas, tienes que pensar en pilotaje, tienes que pensar en una serie de elementos estructurales que te van a permitir garantizar el no colapso de la estructura que vas a emplazar en esas zonas. Esa es la lógica que debemos seguir, y eso es lo que tenemos que entender, y por qué además nos estamos tomando el tiempito para estudiar estas cosas. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Preguntas, jóvenes. Porque si no hay preguntas, yo voy a preguntar. ¿Perdón? Ingeniero, buenas tardes. Y a los suelos inorgánicos, sí. Y a los suelos inorgánicos, ¿nos estaríamos refiriendo a qué tipo de suelo, ingeniero? ¿Los suelos inorgánicos? Sí. Son todos los que no son orgánicos. Es decir, a ver,
Los suelos inorgánicos son aquellos suelos que carecen de elementos como los restos de árboles, bueno, los suelos inorgánicos son ese tipo de suelos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, ingeniero. Sobre los suelos orgánicos, sabemos que mayormente hay construcciones lo que es en el campo. ¿La duración de esas casas sería menos el tiempo? No, en realidad no, porque, a ver, ¿cuál es el espíritu de identificar suelos orgánicos? El espíritu de identificar suelos orgánicos es de proyectar estructuras de soporte que vayan a poder garantizar la durabilidad de las estructuras que vas a emplazar. Eso dicho en facilito es, si tú tienes un estrato de suelo orgánico, no sé, vamos a inventarnos, en Punata, tienes un suelo orgánico de 3 metros de altura y es un suelo muy delicado, entonces lo que tendrás que hacer será emplazar tus mutaciones por debajo de ese suelo orgánico en una opción, y la otra opción será generar estructuras de soporte más grandes o o mejor calculadas, no mejor calculadas, estructuras más grandes para que puedan evitar problemas ante la eventualidad de estar fundando sobre un suelo orgánico, ¿no? Obviamente no tendrías que construir sin tomar en cuenta los ensayos específicos para suelos orgánicos, ¿no? Porque hay ensayos específicos para suelos orgánicos, a partir de lo cual vas a poder tener la precaución y todos los cuidados necesarios para que las fundaciones de la estructura que vas a emplazar sean y garanticen la durabilidad y el tiempo de vida útil de las estructuras. ¿Más preguntas? Bien, son las 12:38. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar un receso de media hora para que puedan refrescarse y comer algo. Lo que sí les pediría es, por favor, generen los grupos. Fíjense, ahorita somos 241 en sala y solamente tengo 220 aproximadamente en grupos, ¿ya? Entonces les pediría por favor de que en este receso puedan completar los que no están en grupos. He pasado al grupo del WhatsApp la lista en Word de todos los que han generado grupos y los que están incluidos, ¿ya? Entonces, generen por favor sus grupos. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero. ¿No podemos sacar el grupo? ¿Le mandamos directamente al grupo de WhatsApp o a su persona? No, directo a mi inbox, por favor, para que yo le diga a mi secretaria que complemente el documento de Word, ¿ya? Y los grupos, hay un grupo que tiene 9 y otro que tiene 7, completen por favor a 10, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Inge, el grupo 9 ya está conformado con 10. Se equivocaron ahí y nos mandaron al grupo 21 igual. A ver un ratito.
Pero a ver, en el grupo 9 están Víctor Manuel Álvarez, Apaza Trifo Abigail, Amurrio Vargas André, Churqui Apaza Carlos, Vázquez Aguilar Andrea, Ortiz Torres José Manuel, Copa Salazar Mayeli, Ledesma Jiménez Michel y José debe ser, ¿no? José Daniel Omonte. El grupo 21 es lo mismo, pero con el nombre que hemos tenido, el que estaba. A ver, un cachito. Ah, tienes razón. Ya, entonces está repetido esto. Sí, ingeniero. Pero ahí faltaba en el... Es que han debido pasar 2 veces, ¿no? Sí, que se han debido equivocar mis integrantes. Ya. Entonces el grupo 9 no existe y el grupo 10 está con Henry Villegas Apaza más, ¿no? El grupo 21. Perdón, el 21. Sí, ingeniero.